Gracias a Dios. Bienvenidos, Dios los bendiga. Qué bueno que nos acompañan en este día. Vamos a seguir con el tema de la guerra espiritual. Amén. No entres a la guerra en tus fuerzas, o la guerra no es tuya sino del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y para ello vamos a leer una historia en el Antiguo Testamento, una historia muy conocida que es el enfrentamiento que tuvo David con el gigante Goliat. Y para eso vamos al primer libro de Samuel, en el Antiguo Testamento, o Antiguo Pacto también le podemos llamar. En el capítulo 17, todo el capítulo 17 habla del enfrentamiento que tuvo David con este gigante Goliat. Pero vamos a leer 10 versículos, del 41 al 51. Dice así la palabra de Dios. Sígame con cuidado, ahí está en sus pantallas. Dice: y el filisteo, que es el gigante, venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él, traía un escudero. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer, así como yo entiendo que parecía, ¿verdad, David? Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y jabalina y lanza, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó la cabeza con ella. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron despavoridos. Gloria a Dios. Amén. Gracias a Dios. Seguimos con el tema de la guerra espiritual. Gloria a Dios. Todos los seres humanos, desde que nacemos hasta que morimos, estamos en una guerra espiritual. ¿Y cuál es el fin de esta guerra? El fin de la guerra es, o su final es, ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde irá tu alma? ¿Va a ir al cielo o al infierno? Amén. Dios quiere que vayamos al cielo. Por eso necesitamos a Cristo en nuestra vida. Por eso necesitas a Cristo en tu vida. Y nosotros como cristianos hemos sido llamados a pelear la buena batalla, a pelear esta guerra espiritual. Cuando aceptas a Cristo en tu corazón, le estás declarando la guerra directamente a Satanás. Antes a lo mejor no se metía el diablo contigo porque decía, bueno, pues este es de los míos. Pero cuando tú aceptas a Cristo, el diablo se va a enojar y te va a atacar. Pero nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo no nos ha dejado sin armas para esta guerra. Ya nos dio muchas armas. Hemos hablado de 17 armas espirituales que Dios nos ha dado. Amén. Hemos estado hablando. Y hoy vamos a tomar este ejemplo de esta
de este enfrentamiento de David contra Goliat, porque aquí hay mucha enseñanza acerca de la guerra espiritual. Amén. Es bien importante que como cristianos estemos despiertos en esta guerra, que esta guerra la entendamos y sepamos pelearla con las armas que el Señor nos ha dado. Bien importante, porque dice la palabra que Satanás anda como león rugiente, viendo a quién devorar. ¿Y a quién devora? Al que está desprevenido, al que no está listo, al que no tiene las armas espirituales, al que no tiene la armadura espiritual que el Señor nos ha dado. El enemigo se mete y te destruye, te devora. Amén. Entonces, aquí vemos en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, cómo hay el enfrentamiento de David contra Goliat. Todavía en ese momento David no era el rey de Israel, después fue levantado, amén. En ese momento David era un pastorcillo de ovejas. Esto fue hace aproximadamente en un promedio de 3000 años. Tal vez en ese momento en que se dio esa batalla, esa guerra que tenían los israelitas contra los filisteos, pues David andaba alrededor de unos 17 años. Él era un pastorcillo de ovejas, era menospreciado, ¿sí? Era menospreciado, no tan solo como vimos por el gigante Goliat que lo menospreció. Digo, ¿qué es este jovencito, güerito, ni siquiera trae espada, ¿verdad? Lo vio flaquito, imagínense, de 17 años. Yo creo que David estaba delgadito y el filisteo pues ya era un hombre de guerra, tenía hasta su escudero y lo menospreció. Pero no tan solo lo menospreciaban los de afuera, sus enemigos, sino también los de adentro, porque dice la palabra que era menospreciado por su propia familia. Su padre, Isaí, lo había menospreciado cuando vino el profeta Samuel a orar por uno de ellos para ungirlo, y presentó a todos sus hijos, y dijo Samuel, el profeta dijo, pues, no es ninguno de ellos, ¿qué no tienes más hijos? Ay, se acordó Isaí dijo, sí, tengo otro, que lo tengo ahí olvidadito, ahí cuidando a las ovejas, ¿verdad? A ver, voy por él. Entonces dijo Samuel, pues a ver, quiero verlo, porque no me voy a sentar a la mesa hasta que lo vea. Y cuando llegaron con David, inmediatamente el Espíritu de Dios le mostró a Samuel que ese era el que debía de ungir, y dice que lo ungió, y entonces ya se pudo sentar a la mesa. Así fue ungido este jovencito. Era menospreciado por su misma familia, sus hermanos cuando llegó a la guerra, porque le había pedido su padre que les llevara unos quesos, comida. Los mismos hermanos le habían dicho, lo estaban menospreciando. Dices, ¿qué haces aquí? Nomás vienes aquí de metiche, de fisgón, nomás vienes a ver la guerra. Pero no era así. David iba en obediencia a su padre. Dice en el primer libro de Samuel, vamos al capítulo 16, versículos 11 al 13, la historia cuando Samuel va a ungir a David. Dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Él le respondió, queda aún el menor que apaciente las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Envió pues por él, y lo hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Gloria a Dios. Recordemos que Dios no ve lo de afuera, sino ve el corazón. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su palabra. Él estaba relegado, David estaba olvidado, cuidaba las ovejas, sus hermanos lo hacían menos. Ellos se creían muy importantes en el ejército del rey Saúl, ¿verdad? Eran capitanes ahí en el ejército. Había 3 de sus hermanos que estaban ahí y pues se creían mucho, ¿verdad? Eran muy soberbios, muy engreídos. Pero en la realidad es que eran cobardes, porque dice la historia que nadie se enfrentaba con el gigante Goliat. Todos le sacaban a enfrentarse con Goliat, todos los hombres de guerra, los capitanes, nadie se aventaba con el gigante Goliat. Decimos aquí en México que por 5 razones, ¿verdad? 5 razones no se enfrentaba
el pueblo de Israel con el gigante Goliat, ¿sí? Pero pues por supuesto que ninguno de ellos tenía el coraje, la fe que tenía David. Amén. Gracias a Dios. En ese tiempo ya David, a pesar de su juventud, pues era un firme creyente en el Dios de Israel. Él ahí cuidando ovejas, porque era obediente, era fiel, obediente a su padre. Era ya un adorador de Dios. Él componía salmos, cánticos, oraciones. La mayoría del libro de los salmos fueron escritos por David, por el rey David. Era un hombre, dice la palabra, conforme al corazón de Dios. Amén. Dice Hechos 13:22, vamos a leerlo ahí en sus pantallas. Él era fiel, dice que cuidaba a sus pocas ovejas. Amén. Si tú eres pastor, tienes que cuidar a tus pocas. Si tienes pocas ovejas, cuídalas. Y si tienes muchas ovejas, yo te aconsejo que te busques o que las dividas y busques varios pastores, porque no vas a poder cuidar todas. Amén. Bueno, eso es un extra. Dice Hechos 13:22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. A Dios le había pesado en su corazón haber levantado al rey Saúl. ¿Por qué? Porque había sido desobediente, no había obedecido la voz de Dios. Dios le pesó en su corazón haberlo levantado como rey, fue el primer rey de Israel, y entonces Dios empezó a buscar otro que estuviera conforme a su corazón, y lo encontró precisamente en el joven David, ¿sí? Finalmente Dios lo unge a través del profeta Samuel, y finalmente es levantado como rey de Israel, no sin antes pasar por muchas pruebas, por muchas batallas, por muchas guerras, por un proceso que tuvo que pasar David. Amén, gloria a Dios. Y David pues viene siendo como un tipo de nuestro Señor Jesús, una figura de nuestro Señor Jesús, claro está, sin el pecado, ¿verdad? Porque David cometió varios pecados en su vida, y nuestro Señor Jesús no cometió ni uno solo, ni nació en pecado, porque nació en el Espíritu Santo. Por lo tanto, si algún religioso te dice que Jesús pecó, es otro pecado que está cometiendo, porque Jesús jamás pecó. Amén. Esa persona que diga que Jesús también pecó, no es cierto. Gloria a Dios. Jesús fue santo desde su nacimiento, no pecó, y por eso pudo entregar su vida en la cruz para salvarnos, porque su vida estaba limpia delante de su Padre. Amén. Y el cordero tenía que estar limpio, sin defecto. Gloria a Dios. Entonces, así como su propia familia menospreciaba a David, al gigante, también el gigante lo tuvo en poco, pues así también a nosotros. Aquí estamos aprendiendo varios principios de la guerra en la que nos encontramos los cristianos. Pues quiero decirte que a veces hasta dentro de tu propia familia, o a veces hasta dentro de la iglesia, te van a menospreciar, te van a ver menos, nos van a menospreciar, nos van a ver menos, ¿sí? Dentro del ejército de Israel veían menos a los hermanos, veían menos a este jovencito, ¿verdad? Decían: no, pues eres un inexperto en la guerra. Lo veían güerito, guapo, dice ahí la palabra, sin armas carnales. No tenía David armas carnales para la guerra. David no tenía ni siquiera puesta una armadura. Dice la historia que Saúl le quiso poner su armadura, ¿verdad? Una armadura que representa armas carnales, armas de este mundo. Y dijo David: no, me pesa mucho, no podía caminar. No, a mí déjenme con las armas que traigo. Traía una honda, traía 5 piedras. Gloria a Dios. Muchos dicen de las piedras que bueno, son principios que podemos aplicar de la palabra de Dios para vencer a nuestros gigantes. Pero bueno, también dice la palabra que este gigante Goliat tenía 5 hermanos, que eran 5 hermanos. Entonces,
pues ahí David tenía una piedra para cada uno de estos gigantes. Es más, en el tiempo de David fue que desaparecieron los gigantes de la tierra. Entonces, David era un hombre valiente, vigoroso, y así debe de ser un cristiano. Debe de ser fiel, defender a sus ovejas, ¿verdad? De leones. Dice que David defendía a sus ovejas de leones y de osos, ¿sí? El mismo Goliat no menospreció a David porque no sabía que David era un hombre de guerra, pero era un hombre de guerra espiritual. Amén. Hemos aprendido que no tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Es una guerra espiritual. ¿Cómo la vas a vencer? No devolviendo el golpe, ¿sí?, carnal. Vas a vencerla con las armas que el Señor nos ha dado. Amén. Entonces, al convertirnos en cristianos en esta guerra, pues mira, de entrada lo más seguro es que tu propia familia te va a rechazar, te va a menospreciar, te van a decir ¿por qué te cambiaste de religión? ¿Verdad? Te van a hacer menos, ¿sí? No van a creer en ti, van a decir, no, pues si nosotros te conocemos desde que naciste, ahora no me vengas con que ya eres santo y que eres hijo de Dios y que eres cristiano. Te van a atacar, te van a menospreciar. Ese es uno de los principios en la guerra espiritual, que a pesar de que te menosprecien, tú debes de confiar en el Dios en el cual has creído. Amén. Ahí debemos de confiar en Él. Todos nos van a menospreciar, tu familia te van a menospreciar, te lo repito, hasta en la misma iglesia te puede ser que te menosprecien, pero tú tienes que levantarte y confiar en tu Dios. Amén. Dios es el que te va a levantar, no es la iglesia, no son los hermanos. Amén. Tú debes de poner tu confianza en el Señor y Dios va a hacer su obra en ti. Así como David no confiaba, yo creo que ni en su padre lo obedecía, claro está, ni en sus hermanos que lo veían menos, pero sí confiaba en su Dios, en su Señor, en el Dios, en Jehová de los ejércitos. Así se le presentó al gigante Goliat. Tú vienes conmigo con espada, con javelina, traes a tu lleva a decir a tu mugroso escudero, pero bueno, pues sí está bien, a tu escudero ahí, traes toda clase de armas carnales para destruirme, pero yo vengo ante ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Nosotros nos enfrentamos a Satanás, al diablo, a sus huestes, a sus demonios, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que es una de las armas más poderosas que el Señor nos dio. La oración en el nombre de Jesús, vivir en el nombre de Jesús, que nuestra vida sea vivirla en el nombre de Jesús. Pablo escribió, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Tenemos la mente de Cristo, tenemos el Espíritu Santo, es un arma poderosa. Jesús les dijo a sus discípulos, no se muevan de aquí, cuando comenzaba la iglesia, en el día 40 después de su resurrección, les dijo, no se muevan de aquí hasta que sean llenos, investidos del poder de lo alto, del Espíritu Santo. Y lo obedecieron. 10 días estuvieron ahí en el aposento alto. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó el día de Pentecostés y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dice la Escritura que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Es más, vamos a leerlo ahí en Mateo 13:57. Jesús mismo lo dijo, hablando de esta guerra espiritual, de esta guerra en la que estaba Jesús, que comenzó cuando comenzó su ministerio, que duró 3 años y medio. Dice, y la gente se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. No reconocieron a Jesús. El pueblo de Israel no lo reconoció, su casa no lo reconocía, su madre no lo reconocía, sus hermanos, sus hermanas, porque tuvo hermanos y hermanas, o medios hermanos, si quieren verlo así, porque Jesús fue el único que nació del Espíritu. Gloria a Dios. Nadie lo reconocía y por eso Jesús dijo esto. Es más,
sus 12 discípulos, u 11, ¿verdad? Porque ya uno había muerto, que caminaban, dormían con Jesús, no creían en Él. ¿A quién se le apareció Jesús después de haber resucitado? ¿A Pedro? ¿A Juan? A las mujeres. O sea, ahí no creían en Él. Cuando fueron las mujeres a decir, hemos visto a Jesús resucitado. No es cierto, ¿para qué nos andas diciendo esos cuentos? No creían en sus propios discípulos. Y a veces un discípulo de Cristo no cree en Jesús. Tienes que aprender a creer en Jesús, a creerle en Jesús. Yo siempre he enseñado que no solo se cree en Dios, se le cree a Dios. Mucha gente cree en Dios. Pregúntale a cualquiera, la mayoría te van a decir, ¿crees en Dios? Pues sí, soy agnóstico, ¿verdad? Es el Dios que yo quiero, que yo pienso que existe, que es. Pero eso no es suficiente. Tienes que creerle al Dios de la Biblia, al Dios revelado. En la Biblia está el Dios revelado. 40 escritores inspirados por Dios que nos revelaron quién era Dios. Por eso debemos de creerle al Dios de la Biblia, a Jesús. Dios hecho carne, a la palabra de Dios hecha carne. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ni ellos, ¿verdad? Satanás mismo menospreció a Jesús. Satanás menospreció a Jesús. Pensó que clavándolo en un madero ya no sería el rey de Israel, que lo iba a eliminar de ser el rey de Israel, pero no sabía que Dios Padre tenía otro plan, que iba a levantar una iglesia. Amén. Que no era el tiempo de que el pueblo de Israel fuera levantado. Faltaba la semana 70 todavía que Dios tratara con ellos. ¿Sí? Hasta Satanás menospreció a Jesús. Los mismos discípulos lo menospreciaron a Jesús. Si menospreciaron a Jesús, si menospreciaron a David, pues imagínate si no te van a menospreciar a ti y a mí. Entonces no te quejes. ¿Sí? No le eches, no, yo no voy a la iglesia porque me menosprecian los hermanos, no me aman. No, si el Señor no mandó a la iglesia, no te mandó a la iglesia para que te amaran, te mandó a la iglesia para que tú amaras al prójimo, no para que te amaran a ti. Amén. Gloria a Dios. Pero bueno, este primer obstáculo no nos debe de impedir, o estos obstáculos no nos deben de impedir que nos levantemos en Cristo. Amén. En quien debemos confiar es en nuestro Señor Jesús. Con quien debes de quedar bien es con Jesús, con nadie más. Claro, tienes que amar a tu prójimo como Jesús nos enseñó. Tienes que amar a tu familia, a los de tu sangre. Pero siempre nuestra fe en Jesús debe estar por encima de todo y de todos. Amén. Cristo debe de ser lo primero en tu vida, cueste lo que cueste. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento. Nunca ames a nadie sobre Jesucristo. Ni a tu padre, ni a tu madre, ni a tus hijos, ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a nadie antes que a Jesús. Amén. Él es lo más alto que hay. Gloria a Dios. Miren, Goliat, que aquí representa al diablo, dijimos, posee muchas armas mundanas, ¿sí? Maldijo a David en el nombre de sus ídolos, de sus dioses, de los dioses de este mundo. Así quiere maldecirte Satanás, ¿sí? Tiene muchas armas Satanás. Mire, vamos a 2 Corintios 2:11 para que veamos cómo Satanás tiene muchas armas con las cuales nos ataca y nos quiere destruir. 2 Corintios 2:11 dice así la palabra, vamos a leerlo, ahí está en sus pantallas. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Creo que está mal esa escritura. 2 Corintios 2:11. Está mal. Perdón. Dice así la palabra, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Eso es lo que dice 2 Corintios 2:11.
Esa palabra maquinaciones viene del griego noema, que significa propósitos, pensamientos, estrategias. Satanás tiene sus estrategias, tiene sus planes de guerra para destruir. Él vino a robar, matar y destruir. Él ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces tú como cristiano en una guerra espiritual no puedes llegar sin tener las armas que Dios te ha dado para pelear esta batalla. Porque Satanás trae sus armas. Goliat estaba bien armado. Traía lanza, jabalina, espada, escudero, traía todo. Satanás trae muchas maquinaciones, trae muchas estrategias, muchos pensamientos que manda a tu mente. ¿Para qué? Para destruirte, para confundirte, para robarte la salvación. A los propios cristianos, he visto pastores, famosos cantantes que se perdieron porque dieron entrada a pensamientos del diablo en sus vidas, empezaron a dudar de Cristo Jesús. ¿Sí? Terrible, o sea, el diablo es terrible y si tú le abres la puerta, él te destruye. Amén. Por lo tanto, ¿verdad? David como un guerrero espiritual, era un guerrero espiritual, antes de ser un rey de derramar sangre, era un guerrero espiritual, por eso Dios lo escogió, tenía la sabiduría de Dios, y David enfrentó a Goliat con la sabiduría de Dios, no en sus propias fuerzas, sino con lo que Dios había puesto en su corazón. Ya había enfrentado a leones y a osos. Yo creo que pues hasta con la misma onda que utilizó para destruir, para golpear en la frente a Goliat, yo creo que ahí estaba ya había practicado en eso David, ya sabía qué tenía que hacer contra el gigante. Dice, pues si yo he matado osos, he matado leones, ¿verdad? Pues ahora sí que a pedradas, pero con la onda. Era diestro con eso David. Amén. Gloria a Dios. Y confiaba, sobre todo, más que la onda, más que la piedra, confiaba. Y su piedra y su roca, que nosotros debemos de confiar, nuestra roca se llama Jesucristo. Amén. Nuestra vida debe estar sobre la roca que es Jesús. Jesús es esa roca grande, fuerte, es esa Petra que le dijo Jesús a Pedro, que sobre la confesión que había dicho Pedro, Dios levantaría su iglesia. Dios levantó su iglesia no en un hombre, no en Pedro, levantó su iglesia sobre la confesión que había dicho Pedro. Sobre esta confesión que había dicho Pedro, que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Sobre esa roca, sobre esa Petra está construida la iglesia. La iglesia no está construida en ningún hombre ni en ninguna religión. Está construida sobre la confesión. Si tú confiesas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, eres salvo, dice la palabra de Dios. Esa es la roca. Amén. La roca con la cual vas a destruir a tu enemigo, a tus enemigos, es de que tú hagas a Cristo la roca de tu vida. Amén. Que construyas tu casa sobre la roca. Amén. Yo vengo, dijo David, tú vienes con muchas armas carnales, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Gloria a Dios. Nosotros no debemos ni podemos enfrentar a nuestro enemigo en nuestras propias fuerzas. Ese es el tema de los temas principales de esta enseñanza. No enfrentes al enemigo en tus propias fuerzas, porque si lo haces, te va a destruir. El secreto para ser un vencedor es que lo enfrentes en el nombre de Jesús. Por eso las oraciones son en el nombre de Jesús. Por eso las mejores oraciones son las que están basadas en la palabra de Dios. No en los hombres ni en los rezos, ¿sí? Sino en la palabra de Dios. Filipenses 2:10, vamos a Filipenses 2:10, dice así: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, 3 cielos hay, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. ¿Sí?
Satanás y sus demonios siempre tendrán que bajar su cabeza delante de Jesús y arrodillarse delante de Él. Sus enemigos lo van a tener que hacer también. Amén. Gloria a Dios. Todo está bajo. Jesús es el Rey del universo. Ni siquiera es solamente el Rey de Israel, que bueno, sí lo va a hacer cuando venga el milenio, para que se cumpla la promesa de Dios en ese sentido, que Jesús va a gobernar el milenio con Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús ahí en Jerusalén. Pero Jesús desde ahorita ya es el Rey del universo. Él gobierna en el tercer cielo y también aquí gobierna sobre aquellos que abren su corazón a Él. El reino de los cielos está en medio de nosotros. Amén. Si tú abres tu corazón a Jesús, Jesús entra a tu vida y empieza a gobernar en tu vida, si tú le das ese permiso. Gloria a Dios. Entonces, el secreto o misterio que ya es revelado, tanto a David desde el Antiguo Testamento como a nosotros a partir de la primera venida de Jesús, hace 2000 años, es que para salir vencedores en nuestras batallas contra nuestros enemigos debemos enfrentarlos no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de nuestro Señor Jesús. Tú no puedes llevar las cargas. Amén. Todo se lo tienes que entregar a Jesús. Venid a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Así dice la palabra. Y así lo hizo David. Amén. Así lo hizo David al decir: Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la batalla. De Dios es la guerra. Amén. Agárrate de Jesús. Pon tu fe en Jesús, pelea en el nombre de Jesús. Amén. Jesús nunca te va a dar la victoria, ni nunca te va a salvar con armas carnales, terrenales, mundanas, ni siquiera en tus fuerzas, porque muchos quieren pelear en sus fuerzas. Muchos dicen: no, pues yo me tengo que ganar la salvación. No tienes que ganar nada. ¿Por qué? Porque Cristo ya la ganó por ti, y tú hagas lo que hagas, jamás vas a ganar la salvación. La salvación se gana por fe nada más, por la fe en Cristo, en su obra, en su sangre derramada, pura, limpia, sin mancha. Aunque derramaras tu sangre, eso no despierta a los ojos de Dios. No va a despertar a Dios el hecho de que tú entregues tu propia sangre, no. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó. Amén. Fue la sangre acepta, fue el cordero sin mancha que fue al matadero. Gloria a Dios. Entonces, nuestra salvación y entrada al reino de Dios se obtiene por la gracia de Dios, por nuestra fe puesta en Jesús, no con armas carnales. Nunca vas a entrar al reino con armas carnales, ni con tus propias obras. ¿Sí? Porque muchos dicen: y muchas religiones así te enseñan, ¿verdad? No, tienes que hacer cosas buenas para entrar al reino de los cielos. Jamás dice la palabra eso. Cualquier religión, cualquier religión que enseñe esto, te están enseñando mal, porque no es por obras, es por fe. Amén. ¿En quién? En Cristo Jesús. David puso su fe en su Dios, en Jehová de los ejércitos. Creyó y confesó, la batalla no era de él. Amén. Qué importante es la confesión. Lo que tú dices, nuestra boca tiene poder, nuestras palabras tienen poder. Amén. Confiesa lo que el Señor te ha dicho. Amén. Entonces aquí este consejo se los doy, este consejo bíblico, se los doy. Es un consejo bíblico, es un consejo de Dios, más que ser un consejo mío, de su amigo, de Edgar Pulido. Es un consejo de Dios. Nunca pelees la guerra, no pelees las batallas en tus propias fuerzas, con tus propios recursos. No se puede. Ni como creyente en Cristo, ni como no creyente. Tienes que aprender a pelear en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Si no, no la vas a ganar. Por lo que quiero hacer un paréntesis, porque he visto mucho,
también mandamos este mensaje a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, que son las redes. Yo he visto que ya mucha gente, muchas personas, ya han despertado y se están dando cuenta de todas las artimañas, estrategias, maquinaciones, estrategias perversas y destructivas que está utilizando Satanás para destruir, ¿sí? A través de una élite también que lo sigue, una élite luciferina, pero bueno, ese es tema, otra enseñanza, y que pues se han levantado en estos tiempos para destruir al ser humano, para destruir a los seres humanos. Estos entes o élites son poderosos económicamente hablando, políticamente hablando, financian, implementan en el mundo entero leyes que van en contra de la palabra de Dios, y entonces ya mucha gente dice, no, pues yo me voy a enfrentarme a todas estas leyes, ¿verdad? La ideología de género, yo no quiero que eduquen a mis hijos, ¿verdad? En que si se quieren cambiar el sexo, se lo hagan, a que si se quieren operar, aún sin el consentimiento de sus padres, yo no lo acepto. Mucha gente lo está viendo, simplemente por lógica, por principio, por moralidad, mucha gente lo está viendo. ¿Sí? Y dice, no, pues vamos a levantarnos, vamos a levantar una unidad, ¿verdad? Para luchar contra esto, para luchar que los niños se destruyan sus órganos sexuales, ¿sí? Que a los pequeños se les permita que hasta los mismos padres los puedan abusar de ellos sexualmente, o sea, la pedofilia. O sea, la gente dice, no, ¿cómo voy a aceptar ese tipo de leyes? Y entonces la gente dice, no, nos vamos a levantar, ¿sí? Ya hay leyes como la zoofilia, ¿verdad? Que es tener sexo con los animales, ya también puras perversiones sexuales están inventando con sus nuevas leyes en el mundo. Nacidas todas estas leyes en el corazón del diablo y no en el corazón de Dios. Nacidas en el corazón del infierno mismo. Que el Señor Jesús los reprenda. Amén. Promueven el feminismo para destruir a las familias, promueven el aborto para matar a los niños, ¿sí? Todo esto con la idea de destruir a los humanos, de reducir la población. Bueno, puras perversiones, ¿sí? Y entonces yo he visto que muchos ya se dieron cuenta de que todas estas perversiones pues no van acorde ni a la lógica, ni a los principios morales, etcétera. Por lo que yo, en mi humilde opinión, te doy un consejo. Vas a luchar contra esto, no lo hagas en tus propias fuerzas. Porque dice la palabra, que sea lo que sea, la palabra de Dios se va a cumplir. Y vienen 7 años donde el anticristo, Satanás, el diablo, la bestia tomará control del mundo, implantará todas estas leyes terribles para destruir, ¿sí? Todo lo que es la familia, etcétera, conforme Dios la creó, y eso se va a cumplir. O sea, hagas lo que hagas, lo importante es que tú pelees la batalla en el nombre de Jesucristo, que conozcas a Jesús, que la pelees en su nombre. Amén. Que aprendas de Jesús, de las armas espirituales que Dios nos ha dado, que aprendas de la palabra de Dios, ¿sí? Que no te quieras enfrentar al enemigo con tus propias fuerzas, porque desafortunadamente no vas a poder. Ese es un principio fundamental que nos enseña el enfrentamiento que tuvo David contra Goliat. Goliat representa a Satanás, al diablo, a Faraón, ¿sí? Al demonio, como quieran llamarlo, a la serpiente antigua. Y lo tienes que enfrentar en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús, como Jesús ya nos enseñó a partir de su primer venida. No pelees la batalla tú solo. Está muy bien que confíes, que creas, que te pongas en contra de estas leyes, pero pon tu confianza en Jesús, que es el que te da la victoria. Él nos lleva de gloria en gloria y de victoria
en victoria. Hay muchos engaños y maquinaciones que está promoviendo esta élite globalista de maldad en el mundo, Satanás detrás de ella. Hay muchas cosas, hay pandemias destructivas, guerras, inteligencia artificial, otro engaño del enemigo, falsas invasiones alienígenas, extraterrestres, alimentación transgénica, muchas cosas que la gente se está dando cuenta que son engaños y mentiras. ¿Sí? Que iremos viendo más adelante, vamos a ver todos estos enemigos a los que nos enfrentamos. Pero el consejo de Dios en este día, el consejo que te doy, amén, es que te apegues, conozcas la palabra de Dios, que conozcas las armas espirituales que Dios nos ha dado. Amén. Dice la palabra, leímos ahí, que metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y esa piedra quedó clavada ahí en su frente, y no tenía espada David. ¿Sí? Y tomando la espada de su enemigo, del filisteo, del gigante, dice que la fue y la sacó y le cortó la cabeza con esa misma espada. Dios te va a dar la victoria si tú aplicas los principios espirituales que Dios nos ha dado, y va a hacer que el propio enemigo se destruya, se haga harakiri a sí mismo. Amén. Porque no es tuya la batalla, es del Señor. Gloria a Dios. No pelees en tus fuerzas. Cristiano, cristiana, hermanos, hermanas, no peleen en sus fuerzas, porque no van a ganar. No quieran cargar el mundo ustedes solos, ¿verdad? Muchos quieren llegar al mundo cargando no vas a poder. Tienes que entregarle todas tus cargas a Jesús, pelear en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a terminar con esta escritura en 2 Corintios 10:4. Con eso vamos a terminar. Tenía otras escrituras, pero las vamos a dejar para después. 2 Corintios 10:4 dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo se gana la guerra? En primer lugar, declarando que no es nuestra guerra, sino es la guerra de Jesús, de Cristo, de nuestro Salvador, aplicando las armas espirituales. Amén. Y entendiendo en segundo lugar la palabra profética de Dios, que todo se va a cumplir. Dios le permitirá 7 años a Satanás gobernar este mundo, serán 7 años de juicios de Dios que ya pronto van a comenzar, que el mundo tendrá que enfrentar, pero mi invitación, mi consejo, el consejo de Dios para ti es: recibe a Jesús y pelea la batalla en el nombre de Jesús, delante del cual se doblará toda rodilla de los que están arriba en los cielos, abajo aquí en la tierra, y los que están debajo de la tierra. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te queremos dar gracias en este día. Gracias por la bendición que nos das de escudriñar tu palabra, de recibirla, de entenderla, de entender los principios espirituales de esta guerra en la cual estamos, una guerra por las almas de los hombres, Señor, una guerra por mi alma, por tu alma, por nuestra alma, para saber a dónde vamos a ir una vez que tú nos llames a cuentas. Gracias que nos has dado la victoria, pero la victoria la tenemos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, nos has dado hermosas armas espirituales, como aquí leímos. No son carnales, pero sí son poderosas en Dios, y con ella destruimos fortalezas, destruimos gigantes, destruimos todo lo que se levante en contra tuya y en contra de tu pueblo. Gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues que Dios los bendiga, la paz de Cristo, Shalom. Recuerden, Maranata, ya Cristo está a las puertas, viene pronto. Dios los bendiga.